familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalizado. Mi nombre es Alfredo García y un placer para mí compartir con ustedes. Continuamos con nuestra serie acerca de los enemigos de nuestra sanación. En el episodio pasado estuvimos hablando acerca de un enemigo muy interesante, que es nuestra voz nuestra voz interior. Básicamente cómo a veces la manera en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos termina afectando nuestra capacidad para ser seres integrales, saludables en términos integrales, que entienden la realidad y el entorno que les rodea, si sea la realidad externa como la realidad interna de sus vidas. Pero bueno, si necesitas o quieres escuchar y te llama la atención ese tema, ¿qué tal si después de que escuches este episodio, pues vas directo al episodio anterior y le das una escuchadita? Mientras tanto, nosotros vamos a tratar el tema de hoy, de nuevo continuando con la serie, y en este caso particular, yo no soy la persona más objetiva del mundo para hablar de esto, dado realidades que he expresado antes, pero igual entiendo que es importante. Entonces yo trataré de ser lo más objetivo posible, lo más justo posible, sin dejar que mi manera de ver este tema en particular permee demasiado lo que estoy comunicando, consciente de que consciente de que es una imposibilidad que no permee por lo menos mínimamente mi percepción particular lo que voy a decir. Nosotros vamos a hablar acerca del pero como un enemigo para nuestra sanación. El pero o la autojustificación. Y lo vamos a hacer partiendo de una frase, y la frase es la siguiente. La autojustificación es el principal elemento destructor de las ganas de mejorar. Yo no puedo enfatizar, de verdad que no lo puedo hacer, cuán profundo esto ha sido para mi vida. De nuevo, sin ánimo de irme al extremo loco que es en el que yo vivo, lo cierto es que nosotros, sobre todo en esta sociedad, vivimos constantemente justificando nuestras faltas, en el entendido de que nadie, al parecer en esta época, a nadie le gusta asumir su responsabilidad por las cosas, ni siquiera las decisiones que toma. No se trata ni de asumir las responsabilidades de cosas que no hicieron pero que aún están bajo su guardia. No. De las mismas decisiones que uno toma, a veces es difícil asumir esa responsabilidad, lo que viene con eso. Entonces, en un mundo que vive así, ¿cómo nosotros podemos aspirar a ser sanos cuando la autojustificación es la respuesta inmediata? De hecho, biológicamente, no sé, ahora estoy un poco confundido con los términos, pero bueno, fisiológicamente, nuestra respuesta automática de autojustificarnos tiene su origen en el cerebro. Y básicamente, cuando el cerebro reptiliano, que es la parte del cerebro que se encarga de dar respuesta en los momentos en los que nosotros nos sentimos amenazados, toma un accionar, pues entonces el neocórtex frontal, que es la parte del cerebro que se encarga de tomar de lo que es la sobriedad, la razón, pues lo justifica, intenta justificar lo que el cerebro reptiliano pues hizo. Y definitivamente eso es súper interesante que nosotros seamos conscientes de esa verdad, porque a veces uno quiere mejorar, a veces uno quiere perdonar, a veces uno quiere callar la voz interior, pero cuando busca perdonar dice, sí, pero mira, lo que me hizo fulano fue terrible, o sí, pero mira, lo que yo hice fue terrible. Bueno, ya tú sabes, o sea, el hecho de que sea terrible y que tú reconozcas que sea terrible es bueno hasta que tú te encuentras, hasta que ya tú pasaste el punto de la aceptación. Ya después de la aceptación hay que trabajar en eso. Pero quedarse en la aceptación sin hacer nada al respecto, o habiendo hecho algo al respecto, habiendo hecho tu mayor esfuerzo de hecho,
pero quedarte ahí, o sea, no tiene ningún tipo de sentido de ninguna manera. Pero la autojustificación te dice a ti, bueno, no, que te tienes que quedar ahí. Porque uno a veces piensa que la autojustificación solo se trata de cuando uno hace algo malo y uno busca la manera de racionalizarlo. No, a veces cuando los patrones de nuestros patrones de pensamiento están tan retorcidos que con tal de flagelarnos, nosotros hemos cambiado la estructura y ya no justificamos cuando lo hacemos mal. Ahora justificamos cuando intentamos hacerlo bien. En contraposición con el estado negativo en el que estamos. Entonces, ahora ya no es, bueno, yo voy a perdonar y lo justifico a través de, bueno, perdonar es la opción correcta, yo debo caminar en la mayor tranquilidad posible, mental, emocional, física y espiritualmente. No, entonces, como cambió la estructura, lo que yo hago es, no, yo no puedo perdonar porque mira lo que esta persona me hizo. Entonces yo busco todas las razones posibles por las que yo no hago lo que me corresponde en ese sentido. Cuando, por ejemplo, con el tema de nuestra voz interior, para callarla. O sea, yo voy a dejar de decirme que yo soy un perdedor. Y automáticamente llega a la mente el pensamiento, sí, pero mira, tú te metes esa bola ahí y no lo conseguiste. Mira, tú te le acercaste a esa joven o a ese joven y te rechazaron. Mira, tú hiciste X, pero entonces el cerebro, la autojustificación también funciona de esa manera. Aunque la forma más común en la que nosotros la vemos es cuando, perdóname la expresión, la cagamos y luego tenemos que buscar una manera de, bueno, pues decir, no, mire, fue por eso. Esa es una manera en la que vemos la autojustificación manifestada. La otra, que es también muy famosa, es la autojustificación que nos hace quedarnos en el estado en el que nos encontramos y no busca mejora. Y la diferencia de esta con la otra, con la primera, es que esta sencillamente lo que hace dejarte constantemente en estado de conformidad. La primera lo que hace es que te da una perspectiva de la vida totalmente backwards, al revés. La segunda te permite dormir en la noche porque te dice que lo que hiciste no fue tan malo o tiene una razón de ser. Ya en este tercer caso, sencillamente te permite conformarte. La autojustificación te permite estar tranquilo con donde estás o con lo que has hecho. Entonces, evidentemente nadie que busque ser saludable, espiritual, emocional, física y todas las mentes habidas y por haber, se puede dar el lujo de quedarse en ese estado. Es una imposibilidad. Tú no puedes estar sano si todo lo que tú haces es autojustificarte. Si a todo lo que va en pos de que tú seas un mejor individuo, tú le pones un pero, hay un problema. Y es imposible que mejores así. No va a suceder, no va a aparecer mejoría. Y no lo digo por ser pesimista, lo digo porque la realidad es, los hechos son los hechos. Y las variables en estas ecuaciones, en la ecuación de la vida, las variables pueden ir cambiando y todo lo demás. Pero lo cierto es que negativo más negativo siempre va a dar negativo, a menos que haya una intervención divina. Positivo más positivo siempre va a dar positivo, a menos que haya una intervención divina. Y así son las cosas. Así son las cosas. ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones a la regla. Por eso es esta vida tan impredecible en un sentido. Pero en términos generales, las probabilidades siempre nos demuestran que así es. Entonces, ¿qué tal si nosotros paramos la autojustificación en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus presentaciones? A través de decir, no, mira, yo voy a quitar el pero. Cuando esté racionalizando una situación, yo le voy a quitar el pero de por medio. Y la voy a estudiar tal cual. Sin justificación, tampoco sin culpa, sino, o sea, cuál es la situación, cuáles son los hechos,
lo estudio así y luego yo determino si partiendo de los hechos y el estudio de los mismos implica, bueno, no, yo tuve que hacer eso y lo justifico ahora y voy y lo racionalizo, o sencillamente digo, no, para el carajo, fallé, o mira, me siento de tal forma, déjame atender este sentimiento. En cualquiera de los casos hay que hacer algo al respecto. Entonces, eso es lo que toca. Y hasta aquí el episodio de hoy. Para mí ha sido realmente un placer compartir con ustedes. Y nos vamos a estar escuchando el episodio que viene. Si te está llamando la atención esta serie, antes de irme, escríbeme por Instagram, por Facebook, por Twitter, por el mismo YouTube, un comentario, por donde quieras, por el correo. Y compártelo con alguien con quien tú creas que esto puede traerle beneficio a su vida. Definitivamente estamos creciendo y eso me llena de mucho gozo porque creo que mucha gente está siendo tocada con lo que estamos haciendo y por la familia que estamos creando. Les mando un abrazo.